Bueno, entonces vamos a continuar con nuestras clases de álgebra lineal y el día de hoy vamos a ver un tema relacionado con espacios con producto interno y proyecciones. Entonces, nosotros habíamos visto que en general, pues si estamos trabajando en el espacio Rn, pues aquí hemos definido algo que llamábamos el producto punto entre dos objetos de Rn. Es decir, si yo tengo en Rn dos vectores x y y, entonces a estos vectores les asignamos un número real llamado x por y. Este producto punto que nosotros definimos pues tiene ciertas propiedades, entre las que podemos mencionar que el producto punto entre x y y es igual al producto punto entre y y x, que el producto punto entre x y x siempre es mayor o igual que 0 y que es exactamente igual a 0 si y solo si x es el vector 0. Y tenía una propiedad de linealidad, es decir, que x más alfa veces y, el producto punto con z, es lo mismo que sea el producto punto entre x y z, más alfa veces el producto punto entre y y z. Entonces, estas propiedades pues habíamos visto que permiten demostrar otras, entre las que pues habíamos encontrado la desigualdad de Cauchy-Schwarz, muy importante. Y habíamos visto que con este producto interno nos permitía estudiar algunas propiedades geométricas en Rn, entre las que encontrábamos pues la definición de distancia, o habíamos definido la norma. Entonces, si teníamos un vector, por ejemplo en R2xy, la distancia de este vector x al origen es simplemente la norma de x, y hemos visto que la norma de este vector x era el producto punto entre él y él elevado a la 1/2. Entonces esto permitía, este producto punto permite estudiar algunas propiedades geométricas, ¿sí? Entre esas pues la noción de distancia, y además nos había proporcionado una herramienta muy eficiente para definir la noción de perpendicularidad o ortogonalidad. Entonces allá habíamos visto que esta noción de producto punto pues nos permitía dar una definición de el ángulo entre vectores, y que a través del ángulo entre vectores pues dábamos la definición de ortogonalidad, es decir, decíamos que dos vectores x y y en Rn, o donde estemos trabajando en R2, eran ortogonales si el ángulo comprendido entre ellos era de 90 grados, es decir, es de pi medios. Bajo esta definición, pues adicionalmente, utilizando estrictamente el producto punto, habíamos dicho que dos vectores x y y son ortogonales si, solo si, el producto punto entre x y y es exactamente 0. Entonces, si el producto punto entre los vectores son ortogonales, eso nos proporciona el vector, nos dice que son ortogonales. Y adicionalmente, pues si teníamos un vector nosotros y otro vector, un vector u, un vector b, nosotros podíamos encontrar
la proyección del vector u sobre el vector b, y esta proyección cumplía la propiedad de que u menos la proyección era ortogonal a b. ¿Sí? Entonces habíamos definido la proyección, ¿sí?, sobre un vector, ¿sí?, y en realidad esto se puede ver más bien como la proyección sobre el subespacio generado por este vector b. Esta noción de proyección vista desde el punto de vista de proyectar sobre subespacios se puede generalizar en Rn, ¿sí?, y en general a cualquier espacio vectorial que tenga una función muy especial, que es algo que llamamos un producto interno, y es justamente lo que vamos a hablar en este video. Todos los resultados y todos los conceptos que puedan obtenerse aquí también son aplicables a Rn, porque Rn tiene un producto interno que es justamente el producto a punto. Entonces, para empezar, pues demos la definición de lo que es un producto interno. Entonces, en general, bueno, los productos internos se definen sobre los números complejos. En el caso particular del producto punto, se tiene la ventaja de que la definición cae estrictamente sobre los números reales y es muy sencilla de usar. Entonces, sin embargo, damos la definición sobre los complejos. Entonces, decimos que sea B un espacio vectorial. Entonces, vamos a considerar espacios vectoriales un poquito más generales y vamos a decir que es un espacio vectorial complejo, es decir, que los escalares se están considerando sobre los números complejos. Entonces, B se llama espacio con producto interno si para cada par de vectores u y b en B existe un número complejo que lo vamos a anotar como UB único, que cumple las siguientes propiedades. Entonces, la primera es que el producto punto entre un vector y el mismo siempre es mayor o igual que 0. Segundo, pues nos dice que el producto punto va a ser exactamente 0 solo en el caso en que el vector sea 0. Es decir, que B, producto punto B, o qué pena, producto interno B es 0 si y solo si B es el vector 0. Es la única posibilidad. Segundo, tiene una propiedad aditiva, y es que si hago U, producto punto B más W, producto interior, es igual al producto interior entre U y B más el producto interior entre U y W. Cuarto, el producto interior entre U y B es lo mismo que coger y hacer el producto interior entre B y U, pero sacando el conjugado. Recordemos que como estamos diciendo que esto es un número complejo, pues los números complejos tienen un conjugado. Entonces el producto interior entre U y B es exactamente igual al conjugado del producto interior entre B y U. 5. Este producto interior deja sacar los escalares, es decir, que alfa veces U, producto interior con B, es lo mismo que hacer alfa veces el producto interior entre U y B. Entonces, si ustedes tienen una función que cumple la propiedad de 1 a 5, entonces se dice que esa función es un producto interior para el espacio vectorial B y que B es un espacio vectorial con producto interno. Entonces, como les decía,
este tiempo lo vamos a dedicar a estudiar estos productos interiores. Entonces, como una nota, entonces es algo que ya les estuve diciendo al principio antes de la definición, y es que claramente si tenemos el producto interior entre U y B y si este es real, entonces el conjugado de U y B es exactamente igual al producto interior entre U y B, justamente por lo que estamos asumiendo que es real. Entonces esto facilita en nuestro caso las operaciones. Veamos ejemplos muy interesantes. Este primer ejemplo es algo que nosotros ya conocemos y es NRN. Entonces NRN, el producto punto que definimos es un producto interior. Entonces nosotros aquí tenemos dos vectores en Rn, entonces U producto interior B es simplemente U producto punto B. Nosotros, si recuerdan, en una clase pues demostramos que efectivamente este producto punto satisface todas las propiedades que se mencionaron en la definición anterior. Entonces es algo que no nos pondremos a analizar con tanto detalle en esta clase, pues porque ya hicimos un estudio bastante bueno en clases previas. Sin embargo, entonces vamos a estudiar productos interiores sobre otro tipo de espacios vectoriales un poco más interesantes. Entonces veamos otro ejemplo un poco más no tan común, pero también muy ligado a los espacios Rn, y es, consideremos este espacio C sub n, es decir, C sub n es el conjunto de todas las n tuplas en las que cada entrada es compleja. Entonces decimos que si tenemos dos vectores, acá x, que es x1, x2 hasta xn, y y igual a un vector y1, y2 hasta yn. Entonces x1 es un número complejo, x2 es complejo, xn es complejo, y lo mismo sucede para y. Y1 es complejo, y2 es complejo, yn es complejo. Entonces acá en este espacio de C sub n podemos definir el producto interno entre x y y de la siguiente forma: coger el primer elemento, el x1, y no multiplicarlo por y1 sino por y1 conjugado, ¿sí? Más tomar x2 y multiplicarlo por y2 conjugado, y así sucesivamente. Entonces tomar xn y multiplicarlo por yn conjugado. En particular, pues nosotros podemos ver R como un subespacio de los números complejos, ¿sí? Es algo, digamos, como tal, de una forma así tan limpia. Suponer esto pues no es totalmente cierto, pero digamos que podemos ver los números reales contenidos dentro de los números complejos. Entonces en ese sentido podemos considerar Rn contenido dentro de Cn, y así entonces lo que se puede observar es que el producto punto es una generalización del producto interior anterior. Es decir, cuando ustedes en vez de colocar vectores acá que estén en Cn, colocan vectores que todos estén, o cada una de las entradas esté en R, y lo mismo acá, entonces el producto interior acá sobre este espacio va a coincidir exactamente con el producto punto que nosotros ya definimos. Es decir, este producto interior que acabamos de ver, ¿sí?, para los números complejos,
es una generalización del producto punto. Entonces, como ejercicio, pues deben verificar que efectivamente el producto interior definido para Cn es un producto interior. Sí, es un ejercicio bastante sencillo. Entonces, el objetivo de la clase o de esta clase es más introducir productos interiores para espacios vectoriales, digamos, que no son de común uso, que hemos visto: el espacio de polinomios, por ejemplo, el espacio de funciones continuas. Entonces, estos espacios tienen un producto interior que es muy interesante y que pues vale la pena estudiar más a fondo, ¿sí?, con la ayuda del profesor, pues porque tienen cierto, digamos, no son tan inmediatas como los dos productos interiores que ya hemos presentado. Entonces, primero vamos a estudiar el producto interior sobre las funciones continuas en AB. Vamos a estudiar las funciones continuas en un intervalo cerrado AB. Claro está, pues tenemos que ver que A es menor que B, es decir, que el intervalo no es degenerado. Entonces, este es nuestro espacio vectorial. Nosotros ya sabemos que este espacio vectorial con la suma usual y el producto por escalar usual, pues es un espacio vectorial real. Entonces definimos la siguiente función. Entonces cogemos dos elementos de acá, es decir, dos funciones continuas, f y g, y definimos este número real como la integral entre a y b del producto entre fx y gx, todo respecto a x. Entonces nosotros sabemos que esto es un número real, es decir, aquí ya tenemos una función, ¿sí? Tenemos una función que toma dos elementos del espacio vectorial y le asigna un número real, que en particular es un número complejo, como ya les comenté anteriormente. Es decir, la primera propiedad o la primera condición para que algo sea un producto interno pues ya está definido, ¿no? Coger dos vectores y asignarle un número complejo. En particular pues es un número real, pero entonces ya esa primera condición pues ya se satisface a partir de la definición que hemos dado. Nuestro objetivo es ver que efectivamente esto de acá es un producto interno para las funciones continuas en el intervalo AB. Entonces este producto interno, lo voy a anotar acá. Bueno, esta función es un producto interno para este espacio vectorial. Entonces, para ver que es un producto interno, al igual que como se hace con los espacios vectoriales, no es suficiente comprobar una propiedad, ¿sí? No es suficiente con tomar un caso particular, no. Tienen que probarse todas las propiedades que se dieron, ¿sí? Y tiene que probarse para cada par de vectores posibles. Es decir, acá nos sirve, o la demostración que estaría mal hecha si ustedes toman elementos particulares de este espacio vectorial, no. Es necesario que ustedes consideren elementos del espacio vectorial en general. Entonces, la primera condición que se nos pedía es, bueno, veamos que si yo hago el producto interior entre un vector y el mismo vector, pues eso me da mayor o igual que 0. Entonces, de acuerdo a la definición, el producto interior entre una función continua y una función continua es la integral entre a y b de la función producto, este es un producto usual, producto de funciones, por la función, ¿sí?, todo respecto a x. O sea que esto es la integral entre a y b de f de x elevado al cuadrado de x. Listo. Entonces, nosotros sabemos que todo número elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Sí? Y recuerden que cuando la función, ¿sí?, las integrales tienen una propiedad de monotonicidad, es decir, que si f es menor o igual que g, entonces la integral de f es menor o igual que la integral de g. Entonces aplicamos esto y esto
obliga a que esto sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Es decir, la primera propiedad se cumple de una forma muy sencilla. Ahora, nuestra segunda propiedad nos dice que el producto interior entre f y f es igual a 0 si solo si f es igual a 0. Entonces tenemos que hacer una prueba en dos sentidos, porque si solo si en este sentido, es decir, suponiendo que f es igual a 0, entonces en el caso en que f es 0, pues tenemos que es el producto interior entre 0 y 0, es decir, que es el producto interior, es decir, la integral entre a y b de f de x por f de x respecto a x. Pero es que resulta que f de x es la función 0 y f de x es la función 0, o sea que esta es la integral de la función 0 respecto a x. Y esto es, digamos, verlo como una función constante, esto da 0. Entonces, qué pena, verlo como la integral bajo la curva, ¿sí? Pues la integral bajo la curva de la función 0 pues nos da 0. O sea que efectivamente el producto interior entre f y f pues nos da 0. Y la otra implicación es decir, si el producto interior entre f y f es 0, entonces claramente f es 0. Esto es un resultado del cálculo integral, pues que no probaré yo, pues ese es, digamos, una tarea de su profesor de cálculo integral. Sí, pero el razonamiento es muy sencillo, porque la integral de a entre a y b de f de x al cuadrado de x es igual a 0. Pero entonces esto es 0 si solo si pues esta función es exactamente 0, y esto solo se cumple si solo si pues f de x es simplemente la función 0. Entonces las dos primeras propiedades son bastante sencillas, el resto son simplemente aplicar propiedades de la integral. Vamos a verlas. Entonces la siguiente propiedad es simplemente recordar que la integral se distribuye respecto a las sumas. Entonces supongamos que tenemos f, g y h, funciones continuas en el intervalo AB. Entonces si yo hago el producto interior entre f y g más h, ¿sí? Esto es igual a la integral entre a y b de la primera función multiplicada por la segunda función, pero es que la segunda función es una suma de dos funciones, es decir, es g más h, y todo esto respecto a x. Entonces acá pues distribuimos, porque las funciones continuas es espacio vectorial, entonces tiene una propiedad distributiva izquierda. Entonces tenemos f por g en x más f por h en x, y todo respecto a x. Y acá pues recordamos que la integral se distribuye respecto a la suma. Entonces esto es f de x por g de x más la integral entre a y b de f de x por h de x de x. Pero de acuerdo a la definición de producto interior, este es el producto interior entre f y g, más este es el producto interior entre f y h. O sea que efectivamente el producto interior se distribuye respecto a la suma. 4. Pues tenemos que ver que f y g es igual al conjugado entre el producto interior de g y f. Entonces f, producto interior por g, recurrimos a la definición, es la integral entre a y b de f de x por g de x, todo respecto a x. Pero esto es un número real.
entonces esto es la integral entre a y b de f de x por g de x de x. Pero es que como es un número real conjugado de un número real, es exactamente a el número real, es decir, un número real es exactamente igual a su conjugado. Entonces aplico esa propiedad y aprovecho de que f y g son continuas sobre el intervalo AB, y las continuas sobre el intervalo AB, recuerden que son funciones continuas del intervalo cerrado AB en los números reales, es decir que f de x y g de x son números reales. Entonces, como son números reales, entonces esos números conmutan, es decir, tengo lo siguiente, que esto es la integral entre a y b, ¿sí? Pero f de x por g de x es lo mismo que g de x por f de x y todo respecto a x y conjugado de acuerdo a lo que hemos visto. Y esto sería igual a la integral entre, esto sería igual a el producto interior entre g y f conjugado, que era lo que queríamos ver. Entonces la propiedad 4 se cumple y finalmente pues la propiedad 5 es más sencilla, ¿sí? Porque recuerden que los escalares o las constantes se dejan sacar de la integral. Entonces si hacemos el producto interior entre f por g, entre alfa por f, donde alfa es un número real, y g, pues esto es exactamente igual a la integral entre a y b de alfa por f de x igual por g de x todo respecto a x. Como alfa es una constante, alfa se deja sacar de la integral, entonces da alfa por la integral entre a y b de f de x por g de x todo respecto a x. Entonces esto es alfa y de acuerdo a la definición de producto interior, este es el producto interior entre f y g. Es decir, que efectivamente los escalares se dejan sacar del producto interior. Entonces, este producto interior que definimos, es decir, el producto interior entre f y g igual a la integral entre a y b de f de x por g de x todo respecto a x, es efectivamente un producto interior para las funciones continuas en AB. Veamos un ejemplo un poco más particular. Entonces, digamos que consideramos las siguientes funciones. Entonces, digamos que consideramos B el espacio vectorial de las funciones continuas en 0, 1. ¿Sí? Y tenemos f de t igual a t cuadrado y g de t igual a 4 menos t. Estas funciones son funciones polinómicas, son continuas sobre toda la recta real, en particular pues son continuas sobre el intervalo 0, 1. Entonces el producto interior entre f y g, en este caso pues es la integral entre a y b, pero en este caso a es 0, b es 1, de f, que es t cuadrado, por g, que es 4 menos t, todo respecto a t. Entonces hacemos el producto, pues esta es la integral entre 0 y 1, de 4t cuadrado menos t a la 3, y integramos. Entonces esto nos da 4 tercios de t a la 3 menos t a la 4 sobre 4 y todo evaluado entre 0 y 1. Entonces haciendo las respectivas sustituciones pues obtenemos que nos da 13 doceavos, es decir, el producto interno entre esta función f y esta función g pues nos da 13 doceavos. Ahora pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos cuando estudiamos los Rn, los espacios Rn, y es a partir de la definición de producto interior, que en ese caso era la de producto punto, pues vamos a definir la noción de ortogonalidad y la función de norma, ¿sí? O la noción de distancia en ese espacio. Es decir, a través de este producto interior nosotros podemos medir la distancia entre dos funciones cualquiera. Pero antes pues veamos la definición. Entonces definición, entonces sea B un espacio vectorial
con producto interno. Y supongamos que tenemos dos vectores u y b en este espacio vectorial, ¿sí? Entonces decimos primero que u y b son ortogonales si sucede lo siguiente. Entonces u y b son ortogonales si el producto interior entre u y b es exactamente 0. Y segundo, definimos la norma de u. Entonces la norma de u, que se nota así, doble barra u, se define así. Entonces la norma de u es coja el producto interior entre u y u, que sabemos que siempre es mayor o igual que 0, y saquen la raíz cuadrada. Entonces la norma de u es el producto punto de u elevado a la 1/2. Entonces observen que no son definiciones totalmente nuevas, ¿no? Porque son exactamente las mismas definiciones que se dieron para ortogonalidad y para norma en Rn. En particular, pues siguiendo la misma línea de trabajo, pues decimos que la distancia de u, o sea, el vector u al vector b, ¿sí?, que la anotamos como d de uv, pues esta va a ser exactamente la norma de u menos b. Entonces veamos un ejemplo en las funciones continuas. Ejemplo, entonces CAB igual a las funciones continuas en el intervalo 0, 2pi. Y consideremos las funciones seno de t y coseno de t. Entonces nosotros sabemos que seno y coseno son funciones continuas, entonces en particular son continuas en el intervalo 0, 2pi. Entonces vamos a encontrar el producto interior entre el seno de t y el coseno de t. Entonces por definición esto sería igual a la integral entre 0 y 2pi de el seno de t por el coseno de t, todo respecto a t. Entonces aplicando la identidad del ángulo doble, entonces el seno de t por el coseno de t es 1/2 del seno de 2t, todo respecto a t. Integrando, entonces obtenemos que esto es 1/4 de menos el coseno de 2t evaluado entre 0 y 2pi. Entonces esto es exactamente igual a 1/4 factor de coseno de 2t evaluado en 2pi, pues da el coseno de 4pi, que es 1, entonces acá nos da menos 1, más, menos el coseno de 0, pero el coseno de 0 es 1.
o sea que da menos 1, menos por menos da más, da 1, menos 1, que esto da 0. Esto lo que nos está diciendo es que la función seno de t es ortogonal a la función coseno de t en las funciones continuas entre 0 y 2pi. En realidad, no solo la función seno de t es ortogonal a la función coseno de t, ¿sí? Las funciones de la forma coseno nt, ¿sí?, son ortogonales a la función seno de t. Entonces ya tenemos que la definición de ortogonalidad no solo se tiene en Rn, sino que se puede extender a espacios vectoriales con producto interno. En particular, en las funciones continuas sobre el intervalo 0,2pi se ve que la función seno de t y coseno de t son ortogonales. Entonces ya tenemos un ejemplo de función de dos funciones que son ortogonales. Veamos un ejemplo de una función o la norma de una función. Entonces en este caso pues vamos a calcular la norma de la función seno de t en este mismo espacio vectorial, es decir, seguimos trabajando aquí mismo. Entonces, como les decía, pues vamos a calcular la norma de la función seno de t. Entonces, recordemos que la norma en este caso pues sería coger la función seno de t y hacer el producto interior con la función seno de t y todo eso elevarlo a la 1/2. Entonces lo que voy a hacer es más bien calcular la función, la norma al cuadrado, para evitarme sacar esta raíz cuadrada, la sacaré al final. Entonces esto sería igual a la integral entre 0 y 2pi de el seno cuadrado de t de t. Entonces aquí recordemos lo siguiente: el coseno de 2t, ¿sí?, es igual a el coseno cuadrado de t menos el seno cuadrado de t. Es decir, que 1 menos el coseno de 2t es igual a 1 menos el coseno cuadrado, 1 menos el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t. Pero 1 menos coseno cuadrado es el seno cuadrado de t más el seno cuadrado de t. Es decir, que esto es 2 veces el seno cuadrado de t. Es decir, que 1 menos el coseno de 2t es igual a 2 veces el seno cuadrado de t. Es decir, que el seno cuadrado de t es igual a 1/2 de la integral entre 0 y 2pi de 1 menos el coseno de 2t respecto a t. Y le integramos más bien esta, y esto nos da que esto es 1/2 de t menos la integral de coseno cuadrado de t, pero es que la integral de coseno es seno, entonces nos da el seno de 2t, pero como era una composición de funciones, pues obtenemos que es sobre 2, haciendo un cambio de variables, y esto lo evaluamos entre 0 y 2pi. Entonces esto nos da igual a 1/2 factor de, entonces cuando vale 2pi, pues t vale 2pi, y el seno de 2pi, que es igual al seno de 0, da 0, menos t valor en 0 da 0, y el seno de 0 da 0, o sea que da menos 0, o sea que esto es igual a pi, ¿sí? Entonces,
como estaba elevado al cuadrado, entonces tenemos que el seno de t es exactamente igual a la raíz de pi. Sencillo. Entonces tenemos que en el espacio de las funciones continuas entre 0 y 2pi, pues la función seno y coseno son ortogonales y la norma de la función seno de t es igual a la raíz de pi. Entonces, con la definición de lo que es vectores ortogonales, vamos a dar una definición de lo que es un conjunto ortogonal. Entonces, tenemos un conjunto de vectores b1 hasta bn, ¿sí? Y decimos que estos están en B, que es un espacio vectorial con producto interno, ¿sí? Entonces, el conjunto es ortonormal si el producto interior entre BI y BJ pues es 0 en el caso en que I sea distinto de J, y el producto interior entre BI y BI pues es 1. Si solo se cumple la primera propiedad, es decir, si solo se cumple esta propiedad de acá, entonces se dice que el conjunto es solamente ortogonal, ¿sí? Entonces ortonormal es un conjunto ortogonal en que cada vector tiene norma 1. Entonces bastante sencillo. Entonces estos conjuntos ortogonales tienen una o son bastante importantes porque su uso es bastante sencilla. Además que cuando ustedes tienen un conjunto ortonormal o ortogonal de vectores no nulos, entonces ellos son linealmente independientes. Teorema. Entonces, cualquier conjunto finito de vectores ortogonales no nulos, o sea, distintos de 0, es en un espacio vectorial con producto interno es linealmente independiente. Entonces, vamos a ver la demostración. Una demostración bastante sencilla y bastante interesante. Entonces, consideremos una combinación lineal de esos vectores. Pues como vamos a probar que son linealmente independientes, debemos demostrar que la única forma en que a partir de ellos se obtenga el vector 0 es simplemente a partir de una combinación lineal en que cada coeficiente es 0. Entonces, sean alfa 1, alfa n vectores, escalares, y consideremos esta combinación lineal alfa 1 b1 más alfa n bn y esta igualada a 0. Tenemos que ver que alfa 1, alfa 2 hasta alfa n son exactamente el número 0, es decir, el escalar 0. Entonces, para eso aprovechamos el hecho de que los vectores son ortogonales, ¿sí? Entonces, tenemos que
yo puedo tomar este elemento de acá, este que es exactamente el vector 0, y hacer su producto interior con otro vector. En particular, pues hagámoslo con B1. Entonces tenemos que cuando yo hago el producto interior entre B1 y este vector, que es alfa 1 B1 más etcétera más alfa NBN, pues esto es igual exactamente a hacer el producto interior entre B1 y el vector 0. ¿Sí? Pues porque este vector de acá es exactamente el vector 0, entonces no hay problema ahí en la igualdad. Como el producto interior es lineal, es decir, deja sacar los escalares y se distribuye respecto a la suma, pues tenemos que este producto interior de acá es alfa 1 por el producto interior entre B1 y B1 más, etcétera, más alfa n por el producto interior entre B1 y Bn, y esto es igual al producto interior entre B1 y 0. ¿Sí? Pero este es 0. Entonces, esto da alfa 1 por el producto interior entre B1 y B1. ¿Sí? Este producto interior, observen que no es 0. Esto es distinto de 0 porque se supuso que los vectores son no nulos. Entonces, más. Entonces, alfa 2 por B1 producto interior B2, pero es que los vectores son ortogonales. Como son ortogonales significa que el producto interior entre ellos es 0. Más alfa 3 por el producto interior entre B1 y B3, pero es que B1 y B3 son ortogonales. Entonces el producto interior está 0 y así sucesivamente. Alfa n, ¿sí?, por 0, y esto nos da igual a 0. Entonces total, tenemos que de esto, ¿sí?, tenemos que alfa 1 por el producto interior entre B1 y B1 es igual a 0, pero como este número de acá es no nulo, este es distinto de 0, pues la única posibilidad es que alfa 1 sea igual a 0. Si nosotros continuamos este procedimiento, pues hacemos lo mismo para alfa 2. Entonces, realizando el mismo procedimiento para alfa 2, para alfa 3, para alfa 4, para todos los alfas, ¿sí?, pues obtenemos que alfa 1 es igual a alfa 2, que es igual a alfa 3, que es igual a alfa n, y todos estos iguales a 0. Es decir, que los vectores b sub 1, b sub 2 hasta b sub n, ¿sí?, son linealmente independientes. Entonces, si ustedes tienen un conjunto linealmente independiente, ese conjunto es de inmediato linealmente independiente siempre y cuando todos los vectores sean distintos de 0.